Estos gastos, si se preguntan, ¿no? ¿Son necesarios? ¿Son urgentes? ¿Van a mejorar la calidad del trabajo parlamentario? ¿No? Y cuestionamos precisamente, señor Eliche, gracias por estar esta mañana con nosotros, el hecho de la cantidad de dinero que se gasta en esto, cuestionar a los proveedores que se presentan supuestamente, ¿no? Porque el comunicado que se ha presentado el día de ayer, no sé si más adelante lo ponemos, da cuenta precisamente de eso, ¿no? De uno de los proveedores precisamente, ¿no? Dice, voy a leer solo un poquito de esto. Ante los cuestionamientos, dice el señor Williams, sobre los procesos de adquisición de bienes y servicios que realiza el Congreso de la República, debo anunciar que he tomado las siguientes disposiciones. Solicitar inmediatamente a la Contraloría la realización de un examen especial, reestructurar los procesos de adquisiciones, dice, que realiza el Congreso de la República. Y con el propósito de ampliar y precisar la información que circula en diferentes medios de comunicación, hoy se va a dar una conferencia de prensa. Señor Eliche, todo suyo el tema, porque usted ha sido oficial mayor del Congreso, nos puede dar mayores luces de cómo se hacen o no este tipo de gastos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, se hacen como se hacen en general en el Estado, ¿no es cierto? Hay un presupuesto que oportunamente se aprueba, que está incluido dentro del presupuesto general de la República. En el caso del Congreso hay que mencionar que en los últimos años, no debido a esta administración, no, sino se ha ido acumulando, se ha incrementado de manera importante el presupuesto en el Congreso de la República por diversas razones. Luego hay un plan para hacer las adquisiciones y las contrataciones que hace el Congreso, como en todo el Estado, y ese plan se va ejecutando por cuenta de funcionarios que no necesariamente, en principio no es el presidente del Congreso y tampoco el oficial mayor, ¿no? Que el oficial mayor podría supervisar algunos de estos procesos, obviamente, probablemente los más grandes, pero por lo general eso ya está en un plan que es ejecutado por la Dirección General de Administración y dentro de la Dirección General de Administración por otros funcionarios que están encargados de estos procesos. Bueno, lo cierto es que, como mencioné hace unos días, lo reiteré, ya esto, y en este sentido creo que el presidente del Congreso ha hecho bien, eso se llama reaccionar lo más rápido posible en circunstancias como estas, ha hecho muy bien en anunciar o ya solicitar, no lo sé, a la Contraloría General que intervenga inmediatamente, sin perjuicio de que ya lo esté haciendo seguramente la Oficina de Control Interno del Congreso, o la que haga sus veces. Es decir, en el Perú si algo tenemos es controles por todos lados, pero los controles fallan de tal manera que, bueno, todas estas cosas suceden, ¿no es cierto? Y también hay, digamos, algunas complejidades en estos procesos de control que no solamente tienen que ver con aquello que hace la Contraloría, que es supervisar la gestión y también el uso de los recursos públicos, ¿no? Es decir, la parte, digamos, económico o contable financiera, sino controles en todos los ámbitos, ¿no? Electoral, etcétera. Todos ellos basados en la desconfianza, que yo no digo que esté mal, porque desconfiamos porque tantas cosas nos han pasado que realmente vale la pena desconfiar, pero yo creo que ha llegado el momento de reaccionar también frente a eso y ver cómo solucionamos este problema de todas las trabas que hay en el Estado para la gestión que impiden, digamos, que avancemos en temas de infraestructura, servicios y demás. ¿No es cierto? Bueno, en el caso del especial del Congreso, que es para el que me han convocado, pues sí, yo pienso, siempre he pensado que el Congreso podría costar bastante menos, ¿no? Lo que pasa es que, aunque ustedes no lo crean, no solamente tiene que ver con decisiones del tipo solamente administrativo, sino también tiene que ver mucho con cómo se organizan los políticos. Por ejemplo, si el Congreso realmente girara, o sea, el trabajo parlamentario girara, como ocurre en otros parlamentos, digamos, en los que son más exitosos en el mundo, ninguno es perfecto, en torno al trabajo de los grupos parlamentarios y no hubiese tanto individualismo como hay, aun cuando hay 13 grupos, no todos esos 13 grupos, digamos, no todos estos 13 grupos sus integrantes tienen identidad programática ni nada, simplemente se han juntado porque el reglamento exige un número mínimo para constituirse el grupo parlamentario, claro, y acceder a una serie de beneficios, cosas, en fin. No solamente beneficios de tipo económico, eso creo que hasta es lo mínimo en este caso, sino beneficios, digamos, de orden procesal parlamentario. Entonces, ¿qué ocurre?
que si realmente tuviésemos este problema resuelto, no sé si resuelto, pero lográramos mejorar esto, y esto no tiene que ver solamente con el Congreso mismo, sino con la legislación sobre partidos políticos, representación política, etcétera, etcétera. Esa reforma, pues mínima, que probablemente no se haría si es que se adelantan las elecciones de manera brusca, digamos, con la renuncia, por ejemplo, de la presidenta. Entonces, hay que hacer una reforma, Así es. porque si todo girara alrededor de los grupos, entonces habría menos asesores, ocuparían menos local. Tal cual. Recuerden que también, conforme han pasado los años, la dimensión, el tamaño, el área de las oficinas de los parlamentarios ha ido creciendo. Y esto no es reciente. Esto empezó hace muchos años, cuando a algunos parlamentarios se les ocurrió que sus oficinas eran muy pequeñas. Antes era una cantidad enorme de parlamentarios cuando teníamos 2 cámaras y entraban en 2 edificios. ¿No es cierto? Ahora el Congreso, bueno, por lo menos cuando yo lo dejé hace ya bastantes años, y probablemente ahora se haya incrementado o es igual, el Congreso tenía 13 inmuebles funcionando. No todos, por ejemplo, había así un club, había, etcétera, pero siempre le falta espacio. Siempre le falta espacio. Claro, hemos visto el caso de una cochera gigante, ¿no? Por la cochera, no sé si sea la misma, pero quizás sea la cochera que se alquila hace ya como 15 o 20 años atrás. Ahora, pero es una cochera de, de uso de congresistas, asesores, ¿verdad? Así es, así es. Ahora, ¿no sí, ganan sí, lo sí. suficiente para pagar su cochera por ahí, por el centro de Lima? O sea, Totalmente, totalmente. O sea, pero por eso hay, bueno, por esa razón, estas cosas hay que ordenarlas. Simplemente hay que ordenarlas, ¿no? Ahora, Y señor el Eliche, Congreso podría costar bastante menos. a Sí. propósito de eso, uno podría entender que, bueno, el edificio del Congreso es un edificio viejo, hay que ir haciéndole arreglos porque tenemos que cuidarlo, hay que mantenerlo, y por ese lado uno podría entender que hay que cambiar las alfombras, ¿no? El tema es por qué tienen que terminar costando tanto. Nuestro reportero ha hecho una verificación in situ con una tienda que es bastante conocida y ha visto que el precio es prácticamente la mitad de lo que el Congreso termina pagando. ¿Por qué pasa eso? De acuerdo. Esa pregunta la tiene que responder la Contraloría General de la República, ¿no? Y seguramente lo van a hacer, porque son bastante incisivos y les van a preguntar y van a revisar todo el proceso y van a tener a la mano los documentos y van a hacer un dictamen y van a presentar un pliego de observaciones que tiene que ser resuelto, respondido por el Congreso de la República, como pasa en todo el sector público, ¿no? Yo lo he vivido eso y bueno, y es útil, es bastante útil, así que bueno, siempre tenemos que decir esperemos, ¿no? Porque son los procesos. Sí, quizás lo que estamos cansados es de esperar, pero bueno. Sí. Con estos elementos que ha presentado Alonso Dávila, ¿no? Porque incluso la ganadora, la empresa ganadora ha sido la empresa Kotlin Service, con domicilio legal en Próceres, en San Juan del Lurigancho, y ahora es una pollería. Entonces, con este tipo de elementos, sin el ánimo de pensar mal del Congreso, pero vamos a los hechos que siempre nos dan un portazo en la cara y que se puede esperar cualquier cosa, esta suerte de contratación, de convocatoria, de postores, podría la Contraloría advertir incluso que podría estar alguien que conociendo el sistema, haya estado detrás de estas compras, un congresista, un asesor, lo que fuera. ¿Hay algún antecedente de esto en el Congreso? Sí, claro. No solo en el Congreso, en todo el sector público. La Contraloría encuentra, primero un poco como que huele, después encuentra, informa, pide información, si no está de acuerdo, si encuentran que hay, digamos, razones para pensar, razones por supuesto consistentes, para pensar que no solamente se trataría de fallas y de faltas de tipo administrativo, sino también penal, pues inmediatamente da cuenta al Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público actúa y estamos hablando de otra cosa. Hay que perseguir la corrupción hasta el fin, de inicio al fin. La corrupción es el mal número 1 que nos afecta durante ya 200, desde que se inauguró el Perú como república, ¿no? Y ese es el mal principal que tenemos, ¿no? Conjuntamente con otras cosas, ¿no? El racismo, el desprecio y demás, ¿no? Cosas esenciales que no nos permiten avanzar. Y gracias a la corrupción hemos creado una legislación complicadísima basada en la desconfianza que al final
el efecto que ha tenido es paralizar el Estado y también contribuir a imposibilitar el desarrollo de la infraestructura, la mejora de los servicios, el mantenimiento de la infraestructura, claro, todo lo que el país necesita. Tiene Entonces, sus pros y sus ese es el contras. mal número uno que hay que combatir. Claro, pero hay que hacer algo al respecto, hay que hacer algo al respecto. La corrupción sí, a fondo, caiga quien caiga, ¿no? Pero también tenemos que ver cómo ponemos a funcionar el país, ¿no? Y eso es lo más importante que debería preocuparnos. Mejora de la representación política y mayor dinamismo, digamos, ¿no? Sí. De lo que es el proceso de desarrollo de infraestructura, mejora de los servicios y todo lo que el país necesita de manera prioritaria, que es algo, por si alguien no estaba totalmente convencido, que la pandemia nos ha mostrado, ¿no? De manera realmente dramática. Ya no hay nada que discutir, ¿no? Ya no hay ciencia que hacer. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Sí, señor Eliche, solo una precisión ya para terminar, más allá de una sospecha que podría haber, como señala Claudia, ¿no? De que algún congresista por allí puede haber sugerido a alguna empresa para una contratación. ¿El presidente del Congreso o alguien de la mesa directiva tiene voz y voto para tomar estas decisiones o eso solamente es meramente administrativo del Congreso? Bueno, es administrativo. Solo administrativo. En que congresistas hayan influido o presionado, no lo sabemos, ¿no? Lo que sí, hablando del presidente del Congreso, reitero, yo creo que esta reacción es buena, es lo que corresponde, ¿no? El presidente del Congreso ha anunciado, y quizás ya lo hizo, que va a pedir a la Contraloría que intervenga. Si, por ejemplo, el presidente William tendría que firmar algo, ¿no? Respecto a alguna compra, ¿o no? No le toca, perfecto. Hay un departamento para hacerlo. Bueno, sí, hay que saludar esta reacción, ¿no? No como la primera vez con el buffet que el señor salió a dar justificaciones que nada tenían que ver con la situación. Señor Elich, ha sido usted muy amable. Gracias por estar esta mañana con nosotros y a la expectativa, Pamela, de lo que puede ocurrir en esta conferencia de prensa para que intenten aclarar qué pasó con estas compras infladas. Lo que es cierto es que hay varias cosas que hacer, ¿no? Incluso en el canal del Congreso hay tantos cambios por hacer, nadie apuesta por el canal, pero sí por pisar en bonito, ¿no? Por las alfombras. Señor